a seguir hablando del tarifazo, las múltiples decisiones de la justicia y qué está pasando mientras tanto con los usuarios, qué hacer con las facturas. Es muy grande la confusión y también la angustia. Están con nosotros, por un lado, dos vecinos de 3 de febrero contra el tarifazo, se han movilizado mucho. Amalia Suárez es enfermera. ¿Qué tal, Amalia? ¿Todo bien? Gracias por invitar. ¿De cuánto te vino la factura? 2.300 de gas. Y bueno, los tres servicios básicos son 4.000 pesos por mes. ¿Y ganás? 9.000. O sea que solo por los 3 servicios más básicos, 4.000 y tenés 9.000 de sueldo, sin salir de tu casa. No, imposible pagarlo. Y Rubén Ariel de la Rosa es del Club Estrella de Oro de Caseros, es parte de la comisión directiva, entrenador también, y está movilizado con el resto de los vecinos de Caseros. ¿La situación de los clubes se arregló o no se arregló? Porque Macri fue en su momento ahí a Estrella de Maldonado. Sí, bueno, fue a los clubes. El tema fue así. Los clubes tenían, supuestamente, los impuestos iban a venir con el 50% menos. Vinieron igual. No hubo una rebaja de nada. Y todo esto, estamos esperando a ver la solución. Se votó que sí, lo dieron la palabra, el intendente de 3 de febrero dio la palabra que iba a bajar el 50%. Después de un banderazo que hicimos la unión de los clubes y no tuvimos resultado de nada. Y estamos esperando, porque nosotros estamos mal. Mal. Y la pregunta es qué hacer mientras tanto, porque son servicios básicos, elementales. Están con nosotros dos integrantes de Asociaciones de Defensa del Consumidor, Claudia Collado, titular de ADELCO. Claudia, gracias por venir. Gracias a vos. Me imagino que están llenos de consultas. Usted está con nosotros también Pedro Bucetti de DEUCO. Pedro, buenas noches. Gracias, buenas noches. Yo me imagino que mucha gente, además de tratar de entender la factura que le llega, les pregunta ¿qué hago? ¿Pago o no pago? Sí, ese es un gran tema, pero nosotros creemos que este tema es aún más profundo. La gente que está dentro de las categorías que puede pedir tarifa social, más o menos sabe ya, o sea, se las ha rebuscado, nos consulta y sabe dónde acudir para tener una tarifa social. El problema es que la gente que no tiene tarifa social es la que no puede pagar en este momento y es la que pregunta. Y es un tema para nosotros mucho más profundo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la ilusión de un montón de años donde pagamos un servicio subsidiado y por otro lado tenemos la realidad, ¿no? O sea, hoy hay que pagar esa fiesta que no pagamos durante un montón de años. Y de alguna manera el consumidor no está informado, no está educado. Y el tema de protección al consumidor nunca fue una prioridad. O sea, pero falta mucha información, falta ¿no? mucha información, la gente no sabe qué hacer. Y la verdad es que también pasa que van a la empresa o van al ente regulador y salen aún más confundidos. Más confundidos. Hoy no sabemos, bueno, conversábamos cuando arrancábamos el programa, la novedad de este nuevo fallo que genera incertidumbre alrededor del aumento del gas, pero lo que había, el propio gobierno había retrotraído los aumentos planteando tope 400% en todo el país, pero nadie entiende cuál es el tope, ¿comparado con qué? Bueno, a ver, en primer lugar decir la primera pregunta, hoy con el fallo del Tribunal Federal, de la Cámara Federal de La Plata, el usuario está protegido, porque la Cámara anula los aumentos de tarifas. Y por lo tanto hay que ver ahora la semana que viene de qué manera se resuelve la cuestión, porque seguramente el gobierno nacional va a hacer un persalto y lo va a mandar a la Corte, como hoy lo hablaba el flamante ministro de la Corte, Rosati. Hoy creemos que el usuario está protegido, no debería pagar la factura. Lo que nosotros decimos es que pague a cuenta, que está permitido. ¿Que pague el total o que pague? No, que pague a cuenta. A ver, el reglamento del usuario del servicio de gas natural, tanto como el eléctrico, cuando uno tiene una discrepancia con una factura, porque fue mal medida, porque considera que le facturaron mal, que hay un error, etcétera, puede pagar a cuenta. ¿Qué decimos nosotros? Pague a cuenta lo que pagó el año pasado o la factura anterior por la misma cantidad de metros cúbicos y espere que termine de resolverse la cuestión de fondo, que es la cuestión del fallo que hoy anula las resoluciones 28 y la 31. Y digo, ¿por qué menciono estas dos resoluciones? Porque la Cámara lo dice muy bien. Hay un problema principal en la nulidad que plantea la Cámara, en el sentido este. Cuando Aranguren aumenta el valor del gas en boca de pozo de $2,60 a 4,50, eso va destinado a las petroleras. No tiene nada que ver con la tarifa. Y por lo tanto, como aumenta el costo del gas en boca de pozo, le aumenta el costo a las distribuidoras.
Entonces, la implicancia que tiene el aumento de tarifa, este exorbitante que llegó al 2000% en el sur, tiene un origen, digamos, que no tiene nada que ver, que no está relacionado con la tarifa. Lo dice Ahora, el fallo de la Cámara. Está bien, pero vos decís pagar a cuenta. Yo me imagino la situación de Claudia, ustedes vecinos que han hecho mucha cola ya. ¿Qué Sí. tendrías que hacer? ¿Volver a tu empresa que es gas? No, el tema es que nosotros tenemos que hacer una cola bastante importante para acceder a un número. O sea, yo he ido varias veces y no he conseguido número. Es difícil, es muy angustiante, como decías vos, es recibir un cachetazo cada día. Veníamos conversando en el auto, decíamos, "No, a mí me da miedo venir y encontrar en la puerta de mi casa una factura", porque realmente es demoledor pensar en esto de que uno no le alcanza lo que gana para pagar, porque nosotros tenemos una cultura de pagar los servicios, ¿no? Entonces, para un trabajador es realmente tremendo esto. Yo no considero que hayamos vivido una fiesta durante los últimos años. Fue un derecho que nosotros tuvimos. Fue un derecho que nosotros nos ganamos. Entonces, de ninguna manera yo considero que tengamos que estar en esta situación ahora, de pensar cómo hago para pagar la luz, cómo el gas, el teléfono, los impuestos, la renta, todo viene con aumento, la nafta, la comida. Entonces, así como yo, que soy una trabajadora, que mantengo mi familia, ni Sí. quiero pensar, los jubilados el otro día, cortamos la calle San Martín, porque realmente era tremendo, no nos atendía la empresa, no nos atiende el intendente. Hay mucha confusión. Y Ustedes no, pero más que Atención, confusión a es mí me gustaría miedo, aclarar, es cuando yo digo la angustia. fiesta, había consorcios de 20 departamentos y más que pagaban 82 pesos el gas. Te pongo un ejemplo que tuvimos. Y hoy paga 3.600. O sea, no podían pagar 82 pesos 20 familias, ¿te das cuenta? A Sí, eso pero me de refiero repente cuando pagar, fiesta. Yo me tomo lo que tema dice es el la cierre. pagar señora. el 10, digamos, antes yo, por ejemplo, podía decir, bueno, el 10%... Pero déjame decirte algo. No quiere decir que esté de acuerdo en cómo se han hecho las cosas. Claro, es tremendo esto. Es tremendo, pero ¿por qué? Porque hay un desconocimiento total del universo y de quiénes pueden pagar y de quiénes no. ¿Pero por qué? Porque no hay transparencia. Es decir, no hay transparencia y los entes reguladores están intervenidos. El gobierno Es sabe decir, perfectamente quién tiene y quién no tiene, porque tocó un botoncito y le eliminó la renta al campo. Sin embargo, a nosotros, a los trabajadores, que tiene tranquilamente, cualquiera puede tocar el botoncito del ANSES y sabe quién es y Comparto qué totalmente controla. lo que Bueno, dice pero Tatiana. esperen, porque estamos entrando, no es que la quiera negar la No, discusión. pero me angustió esta posiciones, situación que está me decía que bien. estábamos de fiesta. No, bueno, Voy a hubo esto. 12 años Sí. de congelamiento de Sí, tarifas. Uno sí, después sí. puede Y que era una discutir la ilusión. lógica, digamos, Sí, sí. respecto María, de cómo y insisto por con el qué, tema pero- del pago a cuenta. A ver, que las distribuidoras en este momento estén sobrecargadas de trabajo tiene que ver con la reacción popular a un tarifazo que es impagable para la mayoría de los argentinos. Porque lo que dice la señora, yo comparto. El salario promedio en Argentina es 7.000 pesos. Y hay gente que gana menos de 7.000 pesos y, lógicamente, gente que gana 10 o que gana 15. Pero que le venga una factura de 3.000, de 3.500 pesos, aunque gane 15, es expropiatorio. Hoy la Cámara Federal, en la opinión del doctor Schifrin, menciona esto, la relación que tiene que tener la tarifa de un servicio público, al igual que lo hizo la Cámara en Córdoba, la relación que tiene que tener la tarifa de servicio público esencial, derecho humano, con lo que gana el trabajador, que tiene Pero, que a ver, pagarlo. No puede estar diferenciado, no relacionado con el ingreso de la gente. Esto es lo que está pasando. Y esto no es ninguna confusión. Para nosotros es una política del Estado Nacional que tiene que ver con una visión de la economía, de resolver el déficit fiscal y en este caso darle más rentabilidad a las petroleras. Bueno, porque ese es el otro tema, que es el Bueno. tema de los servicios, ¿no? Pues estamos hablando de puro gas y hay también luz y hay electricidad y hay problemas con la provisión Y agua también. potable. Y el vamos a agua, tener y el problema entonces- del agua. Hoy estamos con el gas, pero lo del agua no sé si no va a ser peor. ¿Qué cosa? El tema del aumento del agua. Es decir, ya están llegando facturas. Bueno, y no que hay tienen un- medidor, porque el otro tema es que no hay medidores en capital. En provincia de Buenos Aires sí hay. No, en casa no tengo medidor yo. Te lo miden por metro cuadrado, me parece. ¿Y? Para toda la cuadra todo igual. 600 pesos. Si vos dejas la canilla todo el día abierta, vas a pagar igual que yo, si yo la cierro. No hay medidor. A mí En me las- gustaría... En los clubes no sé cómo hacen para
para medir el agua tampoco, porque no hay medidor. Igual la factura A viene. mí me gustaría aclarar algo, porque estamos diciendo qué hacer, Sí, ahorita viene ¿no? igual. Y hay personas que ya pagaron la factura. Y a Sí. mí o sea, nosotros hemos tenido muchas consultas sobre eso. A los que ya pagaron, me gustaría que sepan que se les va a descontar con esto, con esta o sea, este freno, se les va a descontar en las facturas posteriores. Bueno, digamos, hay que ver, pero- porque la pregunta es si este freno es definitivo, porque ahora va a ir un per saltum en la Exacto. Corte, va a resolver la Corte. Lo que hay es un impas durante el cual, Bueno. si no pagas, no te pueden cortar. Le digo, María, le anticipo no, que te pueden nosotros, cortar, obviamente. 6 entidades de usuarios y consumidores, hemos pedido una entrevista a la Corte Suprema, previendo que el gobierno la semana que viene, antes de la feria judicial, largue este tema para la Corte. Lo que estamos planteando, además de la reunión con la Corte, es que todo el pueblo que está en contra del aumento de tarifas, de todas las tarifas, le hagamos a la Corte, hagamos una manifestación, un rodeo a la Corte, un abrazo a la Corte, para que el fallo que tome responda a los intereses del pueblo, de la gente, de los usuarios, de los trabajadores que hoy están afectados, y no a otros intereses como los de las petroleras, que son los que te están llevando parte de lo que están pagando los usuarios a cambio de nada, porque no van a invertir. Digo, para tener en cuenta, digo, en la década, a partir del 90 que se privatizaron los servicios, tanto Metrogas como Gas Natural se beneficiaron con todas las redes de gas natural que construimos los vecinos del Gran Buenos Aires. ¿Sabe cómo nos pagaron? Esas redes que después las capitalizaron en sus balances y en su memoria con 1000 metros cúbicos de compensación económica. Está bien. Miles Ahora, de kilómetros. Rubén, ¿ustedes qué hicieron en el club? ¿Pagaron, no pagaron? Sí, pagamos. Pagaron todo. Sí, pagamos, tenemos que pagar sí o sí. Si la boleta tiene que pagar, si no, los van a cortar la luz, el gas, los cortan todo. Si nos cortan el gas, dejamos los jubilados ahí con carbón, lo vamos a dejar. ¿Cuántos Porque- socios tienen? Y el club debe tener 200 socios. Los socios pagan 200 pesos al año, todo el año 200 pesos. Y tenemos 90 chicos que juegan a la pelota, chicos que hacen taekwondo y tenemos un centro jubilado. Más toda la gente del barrio que viene ahí, que cada vez viene menos, porque la gente antes iba al club, iba al buffet y consumía, se tomaba algo, todo. Ahora la gente ni viene porque no puede gastar plata, se quedan en la casa, se quedan adentro. ¿Y en tu casa también te vino el gas más? Y sí, me vino más. Ajá. Vino cada 1000 pesos en mi casa de gas. Ah, entonces ahora queda todo en suspenso. Ahora queda todo en Y la suspenso, cosa es la ir Corte va a pagando. resolver. De todas maneras, yo insisto, a mí me parece que este gobierno ha hecho las cosas, por lo menos con desconocimiento o impericia, de todo un universo de personas que no iban a poder pagar la factura. Ahora, Y- el tema de los de tarifa social no cubría supuestamente quienes no iban a poder no, afrontarlo. ese es el Además, gran error. no hay universalización de la tarifa social, No. María. A ver, el Sí, ministro... además cada servicio tiene su propio trámite, no es que Exactamente. uno se presenta y hay un único registro. el hay que- Y ministro ahí Langure. debería haber un único registro. Claro. Y por otro lado, hay una cosa que me parece importantísima y que el gobierno lo dejó pasar, es que, a ver, ¿quiénes pagamos? Los consumidores. ¿Se nos escuchó? Hay mecanismos de participación. Bueno, no hubo audiencia, ¿no? pública, El tema donde es nos que lo que podríamos, tenés- todo esto digamos, lo los podríamos haber dicho en consumidores- ese momento. Por eso la Lo evitaba. ilegalidad de los Entonces, aumentos, porque no hubo audiencia desconocimiento, pública. impericia, incumplimiento, porque no se cumple la Constitución, dice Sí. la participación necesaria de los consumidores. A los consumidores no se los escuchó y pensaron que todos iban a poder pagar. No, era imposible. Y esto Pero está digo- ya ahora con el invierno que fue, con el otoño que fue invierno, pero faltan falta. otros 2 meses. Esta es María, la primera factura. Faltan otros Nosotros 2 meses y entre falta que hablo de llegue la la- factura de agua. Y Nosotros- cuando llegue la factura de agua, vamos a tener un problema similar. A mi agua ya me llegó, no me llegó gas, pero me llegó Usted agua. hablaba Te de la contaba que improvisación de- recién. El ministro Languren reconoció, cuando tuvo que retrotraer las tarifas del sur de nuestro país, del 2000% al 400%, dijo, lo hicimos un poco apurado. Estamos a Aprendiendo. ensayo, prueba y error. Sobre la marcha. A ver, Sí. un Bueno, pero ministro ahí de la el- Nación diga que está haciendo prueba y error con millones de argentinos, Bueno, pero nosotros pedimos la renuncia el del gobernador ministro Das Neves Languren. consideró de Chubut insuficiente el 400% y fue a demandarlo judicialmente. Le pareció, digamos, que era insuficiente. Porque tampoco es lo mismo, ¿no? Hay un cuadro también de Es que temperatura. ese es el varía. tema. Este tema de las No, tarifas nos retrotrae a unitarios y federales, porque ya el interior estaba pagando Mucho pero más unas cara. facturas Bueno, eso también, increíbles. porque los y subsidios también eran- le subieron en el interior. Es verdad eso. Entonces, no se trata de pensar solamente en Buenos Aires y en el Es verdad, conurbano. es verdad. No, yo lo Bueno. que quería agregar era que en 3 de febrero
Es la primera vez, es una movilización histórica de los vecinos, la primera vez que los vecinos salimos a la calle Hay mucho a movimiento. reclamar. No salió en los medios, por otra parte, como Sí, debió haber salido. acá muy estamos, pocos acá salieron. estamos. Protección, Sí, hay no, una protección salieron, mediática acá Pero estamos. el al gobierno nacional. tema es que te No, quería pero digo. comentar Bien. que el tema que realmente los subsidios no son una política que se puede aplicar por lo visto, porque no se quiere aplicar, porque si Bueno, no, me con un tengo que ir a un cruce corte. de ANSES lo podrían hacer. Sí, bueno, evidentemente acá hubo un problema, en eso estamos, además Pero se si reflejó. pagamos el gas a Bolivia $3 Bien. el metro, el millón de BTU, ¿por qué le pagamos 4,50 a las productoras argentinas? No se Bien. entiende. Dejamos el debate planteado, esto va a seguir, gracias Sí. a todos No, por haber gracias a venido. vos. No, gracias a vos. Y quédense ahí que tenemos otra discusión, estamos en el Bicentenario, entrando ya mañana en el feriado doble, vamos a hablar un poquito de, bueno, el nuevo Bicentenario, también como lo están viendo, hubo cambios en el Museo del Bicentenario, vamos a hablar con su responsable, qué pasa también con los relatos y distintos relatos de la historia, ya venimos.